¿Qué tal? Un gusto como siempre. Estamos en una edición más de Renato y el normalismo. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de planear y evaluar integración de saberes y desafíos para enseñanza y aprendizaje, acuerdo número 592. En edición pasada hablamos cómo estaba organizado el sistema de educación básica en el ciclo escolar 2019-2020. Y ahora vamos a profundizar un poquito en el tema del acuerdo número 592 que realmente se está llevando a cabo y vamos a ver sus particularidades en el desarrollo para los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación básica. El contenido que vamos a abordar es la reforma integral de la educación básica, Plan de Estudios 2011 de educación básica, los principios pedagógicos, competencias para la vida, perfil de egreso de educación básica, mapa curricular, estándares curriculares, sus 4 periodos y campos de formación. Cabe mencionar que, como se muestra ahorita, lo que vemos acá, este contenido, es lo que tiene el documento que tenemos, uno muy delgadito, que es Plan de Estudios 2011, que está en color naranja. Pero ese Plan 2011 es un extracto que sale del acuerdo 592 que tengo acá, les estoy mostrando, un documento que tiene como 600 cuartillas, su contenido. Claro, está preescolar, primaria y secundaria. Eh, como comentamos, el acuerdo 592 también se le conoce como el Plan 2011, que también se está llevando a cabo en estos tiempos. En ese sentido, se está llevando en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y se está llevando en tercero de secundaria. Sabemos que este acuerdo 592 se publicó el 19 de agosto del 2011. Bueno, vamos ahorita en lo que muchos ya sabemos, pero que lo debemos saber. El saber que les quiero comentar el día de hoy no es un saber de manera conceptual, sino que tengamos la propia reflexión de nuestras prácticas, como nos dice Sean, y ver cómo estos principios pedagógicos, cómo realmente nos ayudan a hacer un trabajo. Pero, ¿qué son los principios pedagógicos? ¿Cuál es el término de principio pedagógico? Son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Pues como el nombre lo dice, principios pedagógicos es los que tienen que considerar el docente o el futuro docente para hacer una planificación auténtica, situada, de acuerdo a las demandas que tiene por el grupo, por cada niño y como grupo. Eso es muy importante. El primer principio pedagógico es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Entonces, resaltamos que es reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen las niñas y los niños, los jóvenes en secundaria. Por eso, cuando decimos centrar la atención, quiere decir que todas las acciones pedagógicas deben estar pensadas, replanteadas y planificadas como el centro, el estudiante. Entonces, cuando planifiquemos, por eso es muy importante que todo lo que pongamos en nuestra planificación sean las acciones que va a realizar el sujeto, el discente, y no la que nosotros estamos haciendo en nuestra intervención, sino que deben ser muy puntuales la que el niño o la niña deben ser la atención, el centro del aprendizaje. 2. Planificar para potenciar el aprendizaje. Si nos damos cuenta, nos estamos yendo en un orden. El primero es centrar el aprendizaje en el niño. Pues en segundo viene planificar, ya sé qué tipo de niño tengo, sé todas las características del niño o de la niña y ahora voy a planificar. Pero el nombre dice para potenciar el aprendizaje. La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente,
Para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hasta el desarrollo de competencias implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas y proyectos. Entre otras actividades deben presentar desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de formular alternativas de solución. Creo que palabras claves es crear situaciones, secuencias didácticas y proyectos. De acuerdo a este enfoque por competencias, que es el enfoque cognitivo-conductual, es lo que tenemos que crear. Crear cuando planifiquemos, dentro de nuestra planificación, en el contenido de nuestra planificación, debemos hacer situaciones, secuencias didácticas o proyectos. Eso va de acuerdo a la asignatura que vamos a planificar, que tiene su propia naturaleza de cómo tiene esa metodología curricular para hacer una planificación pertinente y potenciar el aprendizaje. ¿Qué necesitamos para diseñar una planificación? Se requiere reconocer a los estudiantes. Cuando digo reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en procesos de aprendizaje, esto me conlleva a saber qué clase de alumno tengo. 2. Seleccionar estrategias didácticas que propicien y movilicen saberes y evaluación del aprendizaje congruentes con aprendizajes esperados. Por supuesto, cuando hablamos de planificar, tenemos que siempre tener la caja de herramientas de sacar las estrategias didácticas, técnicas, para que el alumno de manera natural se le vaya facilitando ese aprendizaje y él pueda mover los saberes con una situación didáctica que se le puede emplear, él tenga que mover sus saberes para llegar a un resultado y después de esa manera tener una evaluación formativa donde estemos evaluando los aprendizajes lo que debemos evaluar es los aprendizajes esperados. Y preguntarnos, ¿por qué aprendizajes esperados? Porque el nombre lo dice. No todos los niños aprenden de la misma manera ni los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de esperado, se refiere a tiempo. Un niño puede que un contenido, un tema lo aprenda en 2 días. Y puede ser que para otro niño lo aprenda en 4 días. Entonces, eso es importante, cómo vemos que realmente va estos procesos. 3. Reconocer que los referentes para su diseño. Entonces, siempre van a ser los aprendizajes esperados. Siguiente punto, dice generar ambientes de aprendizaje. No quiero quedarme en este punto porque más adelante lo vamos a ver como otro principio. Y las evidencias de desempeño. Entonces, tenemos que saber que planificar una planificación didáctica con enfoque por competencias nos debe quedar claro que tenemos que diseñar situaciones didácticas, secuencias didácticas o proyectos. 3. Generar ambientes de aprendizaje. Ustedes pueden ver en la diapositiva este libro que nos habla del diseño y organización del ambiente de aprendizaje, un libro que lo pueden conseguir en internet, en las bibliotecas de las normales o comprar en cualquier librería. Es un libro muy claro de entender, donde nos dice que se manejan mayormente 2 verbos, es crear o diseñar un ambiente formativo de aprendizaje. Es el espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. La claridad respecto del aprendizaje, el reconocimiento de los elementos del contexto, la relevancia de los materiales educativos y las interacciones. Creo que muchas veces hemos pensado que cuando hablamos de ambientes creemos nada más cambiar las sillas, que se sienten de otra manera y generar ambientes va más allá. Hay una serie de pasos muy sistemáticos que nos tienen que llevar cada paso a paso de este ambiente, lograr el aprendizaje esperado y se convierte en un aprendizaje significativo. Pero al crear un ambiente propicio, el alumno va a aprender de una manera muy fácil porque se está pensando en un ambiente donde él realmente logre ese aprendizaje de acuerdo a la planificación que la maestra tiene como estrategia para lograr a esos aprendizajes. 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Pues aquí ya sabemos que el propósito es construir aprendizajes en colectivo, que sea inclusivo, metas comunes, liderazgo compartido, intercambio de recursos, responsabilidad y corresponsabilidad, entornos presenciales y virtuales.
Cuando decimos trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, eh, sí, hoy en día creo que ya no podemos estar solos trabajando, y más si somos docentes. Tenemos que apoyarnos de otros, hacer pues, grupos donde se comparta ese trabajo, colaboremos, que tal vez un maestro tiene una buena estrategia de un tema, de un contenido, y tal vez me puede servir, tal vez tiene una estrategia de conducta, tal vez tiene una estrategia, una técnica de implementar un contenido de las matemáticas, tiene tal vez un juego, una dinámica, eh, un material de innovación que tal vez nos puede servir. Entonces, si entre todos nos apoyamos, el trabajo en colaboración sería de una gran utilidad donde todos sacamos provecho. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y aprendizajes esperados. El 5.5 de estos principios, pues como nos comenta, el desarrollo de competencias. Dijimos que en el 2004 comenzó en preescolar, 2006 secundaria, 2009 primaria. Si hoy estamos ya hablando en el año que estamos, ya se darán cuenta o nos daremos cuenta que ya el enfoque por competencias no es algo nuevo. El enfoque por competencias es la conjugación del saber más el saber hacer para llegar al saber ser. Podemos tener muchas definiciones, como nos dice Laura Frade, Sergio Tobón, César Cole, la OCDE, y van a ver que es el saber más el saber hacer y el saber ser. Estos tres deben estar presentes al momento cuando se están dando las clases. Para dar las clases es una sola competencia que tengo que desarrollar por la clase, ¿ya? De esta manera, el segundo punto son estándares curriculares. ¿Qué son los estándares curriculares en este plan 2011? Pues son descriptores de logro, pero se definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. No estamos hablando de una semana, no estamos hablando de un mes, no estamos hablando de un ciclo escolar. Estamos hablando que un periodo abarca 3 ciclos, 3 grados escolares. Quiere decir que en la manera que está organizado el plan 2011, tenemos primero y segundo y tercero de preescolar, es el primer periodo. Segundo periodo pertenece a primero, segundo y tercero de primaria. Tercer periodo pertenece a cuarto, quinto y sexto de primaria. Y el último periodo pertenece a primero y segundo y tercero de secundaria. Entonces van trabajando de a 3 años. Los periodos son de a 3 años. Hay 4 cortes, que esos 4 cortes nos dan, como dice el nombre, nos da un estándar de lo que el alumno ya debe saber en ese sentido de cada corte de 3 años. Y por último, tenemos los aprendizajes esperados, que claramente nos dice que son indicadores de logro. Indicadores de logro en términos de la temporalidad establecida de los programas de estudio. Este sí, tal vez se puede ver en un proyecto, se puede ver en 2 semanas, se puede ver en 3 días, dependiendo cómo se vaya desarrollando ese aprendizaje esperado, haciendo dosificaciones pertinentes en el ciclo escolar. El, el 1.6, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Acervos de la biblioteca escolar, biblioteca del aula, materiales audiovisuales, multimedia e internet, materiales y recursos educativos informáticos. En este punto es muy importante y voy a hacer un siguiente comentario. Tenemos los libros de Rincón de Lectura, que a nivel nacional el catálogo son más de 1500 libros. Y cuando hay veces vamos a una escuela primaria, vemos que los libros de Rincón de Lectura están intactos, seminuevos, y como que quieren que no se toquen esos libros. Yo como formador, yo prefiero que un libro se les dé a los niños, que los lleven a su casa, que se usen, que realmente den ese uso a los libros para que el alumno tenga bibliografía en casa y tenga las lecturas. Lo mismo pasa con todos los acervos que pueda tener la escuela, como la biblioteca escolar, como juegos. Se le tiene que dar al alumno. Creo que es importante que todo esto no quede guardado, que realmente se le dé el uso, y si se echa a perder o ya no llega a funcionar, pero bueno, sucedió en el momento que se estaba utilizando. Es peor a que nunca se toque y nada más quede en un lugar guardado. Los materiales educativos
son importantes. El alumno, lo sabemos, de acuerdo a lo que nos dice tanto Piaget y Vygotsky, son importantes en, en la manera que el alumno los necesita para que también se le haga más fácil el aprendizaje. Evaluar para aprender. En evaluar para aprender, el nombre, el punto 7, pues nos habla de hacer una evaluación formativa centrada en el estudiante y cómo en este enfoque sugiere obtener evidencias, brindar retroalimentación a los alumnos a lo largo de su formación. Ya no son con miras de reprobar a alguien, ya no son con miras de poner bajas calificaciones. Al contrario, la evaluación formativa nos da información relevante para tomar decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, y en la evaluación tenemos que ver qué está aprendiendo Luis, qué está aprendiendo Margarita, qué está aprendiendo Renata, y de esa manera nosotros poder tomar decisiones oportunas en dónde el niño o la niña está avanzando y dónde tiene dificultades en aprender. También esto nos pasa para la secundaria. Y les tengo acá dado un libro, la portada de Pedro Ravela, un buen libro que tiene una pregunta a su libro: ¿cómo mejorar la evaluación en el aula? Sabemos que en educación preescolar, hablando específicamente en preescolar, su evaluación es cualitativa. Hacen informes de acuerdo a los campos de formación y realmente las maestras nos van comentando cómo se va desarrollando el sujeto, el niño que hablamos de 3 a 5 años. En el caso para primaria y secundaria, la evaluación es cualitativa y cuantitativa. Entonces, esos son los cortes que tenemos. 8. Favorecer la inclusión para tener la diversidad. Es un tema que realmente en México está entrando pocos años la educación inclusiva, pero todavía nos sigue pesando que la hacemos de manera conceptual y todavía de manera como vida, como parte de la vida de la inclusión, todavía nos está costando mucho llevarla a cabo. Eh, es un derecho, sabemos que como dice el artículo tercero, todos tenemos derecho a la educación. Es una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Para atender a los alumnos que, por una discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial, visual o auditiva, requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanzas diferenciadas. Claro, eso es muy importante porque cuando nos preparan, nosotros somos maestros, nos preparan cuando estudiamos, nos preparan para ser maestros que llamamos grupos regulares. Pero ya cuando hablamos de cuando un niño, una niña, un puberto, un joven, un adolescente tiene una discapacidad, se nos hace difícil cómo atenderlas. Y allá tenemos que hacer un trabajo colaborativo con las maestras de USAER, Educación Especial, CAM, con los especialistas, para que nos apoyemos y que tengamos una enseñanza muy diferenciada de acuerdo a los demás. 9. Incorporar temas de relevancia social. Esto es muy importante igual, porque mayormente cuando estemos planificando, hay veces de manera implícita en muchas planificaciones debemos poner temas de la vida cotidiana, de los problemas como es educación vial, educación ambiental, equidad de género, educación para la salud, educación sexual, prevención de la violencia. Estos temas que están sucediendo allá afuera, cómo realmente lo llevamos en el aula, que el alumno vaya entendiendo, reflexionando y vuelvo a decir, no como un contenido áulico, sino como el alumno tenga la visión, la reflexión, por qué suceden estas cuestiones en la vida diaria. Entonces, incorporar temas de relevancia social es importante y surgen mayormente de formación cívica y ética, también conocido como el trabajo transversal. 10. Renovar el pacto entre estudiantes, el docente, la familia y la escuela. En este punto, el número 10, les comento, auditorio, que desde que estudié para ser docente, siempre se nos pintaba un triángulo donde poníamos al padre, al maestro y al alumno, la dichosa triada. Entonces, cuando decimos renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, sí, todos tenemos que poner nuestra parte para que realmente, si todos ponemos nuestra parte, el que va a ganar va a ser los niños, las niñas, los estudiantes de educación. Ellos, porque todos estamos pensando en que se facilite todo el medio, se facilite toda la organización de la escuela para lograr
que el alumno realmente logre los aprendizajes que se da educación básica. 11. Reorientar el liderazgo. Esta parte también es muy importante, este principio, porque nos habla de un liderazgo que el docente tiene que ser líder académico, líder que realmente logre un compromiso personal y con su grupo, eh, en un clima de respeto, con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, que tenga la creatividad colectiva, la visión de futuro, la innovación para transformación, el fortalecimiento de la gestión, la promoción del trabajo colaborativo, la asesoría y la orientación. Entonces, esto sí nos comenta de que no hay que ser apáticos a lo que sucede. Tenemos que ser maestros activos, proactivos, y vuelvo a decir, en pro de la educación, en pro de la escuela, en pro de los niños, en pro de todo este fenómeno que nos conlleva a un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el último, el número 12, que es la tutoría, la asesoría académica en la escuela. Pues la tutoría, ¿de dónde vamos a ser nosotros tutores y cómo sale? Pues claro, de la evaluación formativa que aplicamos. Si aplicamos nos damos cuenta que Luis realmente se nos está quedando en matemáticas, pues voy a darle a Luis una tutoría específica para que no se me vaya quedando. Darle un acompañamiento pedagógico para que Luis poco a poco vaya alcanzando los aprendizajes esperados. Dice, se concibe como un conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico. Esto es todos los principios son importantes porque hay veces cuando empieza el ciclo escolar y tenemos el consejo técnico escolar fase intensiva, siempre mayormente las escuelas se van a matemáticas o español, pero no tenemos un panorama, un diagnóstico de dar una tutoría de manera específica y de acuerdo a las necesidades muy específicas de cada estudiante. La asesoría es un acompañamiento que se da a los docentes para comprensión e implementación de nuevas propuestas curriculares. Entonces, si nos damos cuenta, son las nuevas dinámicas de cómo debemos ir trabajando. Competencias para la vida. Cuando hablamos del término competencia, pues ya dijimos la definición de qué es el saber hacer y el saber ser. Pues aquí el Plan 2011 nos maneja 5 competencias para aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, el manejo de situaciones, la convivencia y tenemos la vida en sociedad. Acá no me voy a detener mucho, pero si nos damos cuenta en la manera que va yendo como las agujas del reloj, va desde las competencias personales del sujeto y cómo a través de contextos específicos donde se desarrolla el sujeto va logrando competencias para la vida en sociedad. Quiere decir que primero trabajo conmigo mismo, tengo una formación conmigo mismo y luego todo lo que voy haciendo en mi persona se va a reflejar en la vida en sociedad. Y esto es algo permanente que no tiene un fin. Perfil de egreso de educación básica. Pues el perfil de egreso define un tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica. Tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Se expresa en términos de rasgos individuales. Sus razones de ser son definir el tipo de ciudadano, ser un referente común y ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. Nos damos cuenta que si contamos 3 años de preescolar, 6 de primaria y 3, estamos hablando que este perfil son de 12 años. 12 años que me voy a detener un poco en este punto. Algún día me gustaría ver que se tenga un consejo técnico escolar donde en agenda el punto de encuentro sea realmente el perfil de egreso de educación básica, donde la maestra de preescolar cuando termine en tercero le pase toda la documentación a donde van los alumnos en primaria y la maestra de primero de primaria al año le entrega el segundo de primaria. De esta manera yo creo que vamos a ir teniendo un seguimiento muy puntual con el perfil de egreso del alumno de educación básica. Si eso, con los años de experiencia que tengo y como formador, no logramos esa parte, que
educación preescolar está por su parte, primaria por su parte y secundaria, nunca vamos a ver ese seguimiento, cómo el alumno va a ir formándose durante estos 12 años. Creo que sería una política nacional de la agenda educativa que tengamos estas juntas y podamos lograr, más que una cuestión administrativa, un seguimiento pedagógico pertinente centrado en el estudiante. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos. Son 10 rasgos, pero si leemos los 10 rasgos de la A hasta la J, nos vamos a dar cuenta que todo surge de los campos de formación que tienen que ver con el perfil, con su perfil. Por ejemplo, el lenguaje materno, argumenta y razona al analizar las situaciones, busca, selecciona, analiza, evalúa, interpreta y explica procesos sociales, conoce y ejerce sus derechos humanos, asume su práctica intercultural, conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, promueve y asume el cuidado de la salud, aprovecha los recursos tecnológicos, reconoce diversas manifestaciones del arte. Es, todo si nos damos cuenta, es un resultado integral centrado en el estudiante. Mapa curricular de educación básica. El mapa, ya les comenté, que realmente está basado a un enfoque por competencias y ahorita vamos a verlo. Acá nos damos cuenta, tenemos el mapa del plan 2011. Tenemos los campos de formación, tenemos los estándares curriculares. Está el primer periodo, ya lo expliqué, primero, segundo y tercero de preescolar. El segundo periodo termina hasta tercero de primaria. El tercer periodo empieza desde el cuarto y termina en sexto, y el último periodo hasta que termina la secundaria. Entonces, en cada una de las rayitas que cambian de colores, se suponía, se pensó, pero no se llevó a cabo, que acá tenía que llevar una evaluación el estudiante. El estudiante iba a tener 4 evaluaciones terminando cada periodo escolar para realmente ver cómo estaban yendo, si se estaban alcanzando los estándares curriculares, que eso también era política de la OCDE en la educación en México. Y acá dice los estándares curriculares. Los estándares curriculares se organizan en 4 periodos escolares en 3 grados cada uno. Estos cortes corresponden de manera aproximada, progresiva, a ciertos rasgos o características claves del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por eso les comentaba que se pensaba en aplicar cada corte una evaluación, cosa que no sucedió. Y a continuación ya vamos a ir terminando con este tema. Aquí están los estándares curriculares de preescolar. En primero de preescolar tiene entre 5 y 6 años. El segundo periodo entre 8 y 9 años. El tercero de sexto grado de primaria 11 y 12 años. Y el último año de secundaria entre 14 y 15 años. Quiere decir que a un niño le iban a evaluar de 5 a 6 años una evaluación, otra evaluación de 8 a 9 con los estándares, otra evaluación a los 11, 12 años cuando terminara la primaria y cuando terminara la secundaria de 15 años. Así estaban los cortes pensados. Primer periodo, preescolar. Preescolar en español tiene 41 estándares curriculares, tiene 55 aprendizajes esperados durante los 3 años y 9 competencias a desarrollar. Inglés. Bueno, los preescolares que tenían inglés, porque también sabemos que a nivel nacional no todos, tenían 40 estándares, 37, perdón, se saltó la diapositiva, 37 aprendizajes esperados y 10 competencias. Matemáticas, 31 estándares curriculares, 48 aprendizajes esperados, todo preescolar y 7 competencias. Ciencias, 36 estándares, 55 aprendizajes esperados y 9 competencias. Todo lo que les estoy marcando ahorita es cómo es la metodología, cómo se desarrolla o se desarrollaba en preescolar. Segundo periodo, que es primero y segundo tercero de primaria. Español, 46 estándares curriculares. 46, 49 y 52. En un total nos da 157 aprendizajes esperados y 4 competencias. Inglés, 56 estándares, 124 aprendizajes esperados y 30 específicos. 46 que mostré en español es para primer grado, 49 segundo grado y
Para tercer grado, 52, lo mismo que inglés. Matemáticas, 5 estándares curriculares, 7 aprendizajes esperados para primero, 7 para segundo y 10 para tercero. En total no me hacen 24. Y ciencias tiene 25 estándares para primero, 31 exploración, segundo 35 exploración y tercero 29 ciencias naturales con 3 competencias, en un total de 95. Para cuarto, quinto y sexto, vemos que tiene 51 español, 52 inglés, 11 matemáticas y 29 estándares ciencias. Aprendizajes esperados, 157 a desarrollar, 156, 38 y 86. Para primero, 51, 53, perdón, para cuarto, perdón, 51, para quinto, 53 y sexto, 53. Y así vamos viendo sucesivamente cómo van quedando los aprendizajes. 4 competencias para español para desarrollar, 30 para inglés, 4 para matemáticas y 3 para ciencia. Entonces, si se dan cuenta, esto, con todos estos datos, uno ya puede dosificar para planificar. Y para secundaria, español, 47, 46 y 50 aprendizajes esperados con 42 estándares y 4 competencias. Inglés 56 con 50, 43 y 38, 30 específicas. Matemáticas tiene 20 estándares curriculares, 13 aprendizajes esperados para primero, 18 para segundo de secundaria y 12 para el tercero de secundaria. En ciencias, 47 estándares curriculares, 52 aprendizajes esperados para biología, 65 para física y 34 para química tercer grado. En total, 3 competencias.